Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de iniciación cristiana en tu canal Conoce tu Fe Católica. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, una sola fe. En medio de este relativismo moral, se nos plantean diferentes supuestas verdades. Todo el mundo tiene su verdad. Y esto es una gran mentira. Lo mismo entonces pasa con la fe. Muchos creen tener muchas fees, pero solo una es la fe de la Iglesia Católica y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos. Bien, mis hermanos, pues para ver la única fe, que la fe es una sola, viene en nuestra ayuda la palabra de Dios. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6, nos lo deja bien clarito. Dice así la carta a los Efesios: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué beneficio obtienen aquellos que opinan que pueden creer en lo que quieran? ¿Cuántas fees hay? Vivimos entonces la dictadura del relativismo moral bajo el imperio de las ideologías. Cada una declara el valor de la diversidad. Esto simplemente nos ha llevado a viciar el campo de la fe, alejándonos de Dios, porque cada quien viene a creer lo que se imagina en su cabeza. Y entonces, al acercarnos al Dios verdadero, cada uno va con una idea diferente de Él. Y esto hace que su oración tal vez no tenga el efecto que desea o lo que espera, que lo más básico cuando vamos a orar es que seamos escuchados. Pero si mi idea de Dios no concuerda con la realidad de Dios, pues entonces le estoy orando a un Dios falso y ese Dios falso no va a escuchar mis oraciones. Estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y es que ante las críticas en las que se le exige a la Iglesia Católica que tiene que modernizarse, que tiene que ponerse acorde con los tiempos modernos, y si no, supuestamente va a desaparecer, va a perder popularidad, va a perder adeptos, dicen ellos. No, la fe católica es única, porque se ha sostenido a lo largo de 20 siglos y la hemos recibido de un solo Señor, que ha sido transmitida a nosotros a través de un solo bautismo, con la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre, como nos lo recordaba en su momento esta carta a los Efesios que hemos escuchado. Y todo esto lo resume así el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 172. La fe católica es una sola. Así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 173, en el cual nos va a citar una frase de San Ireneo de León. Este San Ireneo de León luchó contra las herejías por allá en el siglo II, en lo que hoy es Francia. Año 180, redactó una obra en contra de los herejes de ese tiempo, diciéndoles lo siguiente: la Iglesia, diseminada por todo el mundo, recibió de los apóstoles y de
y de sus discípulos la fe, conservada en la predicación y habitando como en una única casa. Esa fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. ¿Cómo extrañamos eso en nuestros días, mis hermanos, cuando pareciera que cada párroco tiene su repertorio al momento de celebrar la Santa Misa? Empiezan a agregarle, a quitarle cosas, y ya no es lo mismo ir a un templo que ir al otro, porque se notan ciertas diferencias aún en las mismas prédicas y en la misma forma, porque los sacerdotes se están desviando de usar correctamente las rúbricas que vienen en el misal romano, y a cada uno se le ocurre promover prácticas diferentes, siendo como creativos en la celebración de la Santa Misa. Ahí es donde San Ireneo de León nos recuerda que la fe es una sola, que la forma de celebrar esa fe debe ser una sola, de tal manera que uno debiera distinguir bien cuando entra a una iglesia católica y cuando no está dentro de una iglesia o un templo católico. Continuamos entonces esta disertación de San Ireneo de León. Dice así: porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Es ese lenguaje único de la fe que se transmite de generación en generación por espacio de 20 siglos y que hace que la Iglesia sea católica aquí en la China o en el Congo. Por eso debemos informarnos acerca de nuestra fe para no perder esta riqueza, y es lo que pretendemos en este canal. Continúa San Ireneo entonces dándonos esta fabulosa explicación. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. ¿Qué está diciendo aquí San Ireneo? Que la Iglesia, por más que lleve 20 siglos de existencia, conserva la fe. Esa fe rejuvenece ese vaso que la contiene, y el vaso que la contiene pues es la Iglesia. Es decir, la misma fe se encarga de rejuvenecer, de hacer actual la doctrina y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Entonces no son algo retrógrado, porque es Dios mismo el que sostiene, mantiene y rejuvenece a su Iglesia mientras ésta se conserve fiel a sus enseñanzas, mientras no las pierda, mientras no las deje perecer. Es por eso, mis hermanos, la importancia de mantenernos tú y yo en la fe, de aprender de ella, y con ese motivo estamos desarrollando este camino de iniciación cristiana en el que tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el fin de mantener esa fe, de no dejarla perder. En el momento en que cambiemos la doctrina, en el momento de que dejemos perder las bases fundamentales de la fe, aquel que se desvíe se convertirá inmediatamente en una secta, que es lo que le ha sucedido a las diferentes sectas que se proclaman cristianas, pero que cada una interpreta el Evangelio a su manera y se separa necesariamente de la Iglesia, se pierde como las capas de la piel que se van cayendo y se separan del cuerpo
porque ya no comparten un mismo ser con el cuerpo entero. Ese proceso sucede entonces con todos aquellos que dejan de creer la verdadera fe y quieren modernizar la iglesia, quieren meter sus propias ideas, quieren añadir sus propios criterios sin tener en cuenta las enseñanzas y el magisterio de la iglesia. Gracias, mis hermanos, por vernos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, esta enseñanza. Los invitamos a que continuemos adelante. Nos falta mucho. Estamos hasta ahora dentro del primer gran pilar, que es viendo el credo. El primer pilar. ¿En qué creemos? Creemos, decimos al iniciar el credo. Entonces, no nos desanimamos. Sigamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en este su canal Conoce tu Fe Católica y profundicemos más en las verdades de la fe para que podamos llegar a alcanzar un día la salvación eterna, no solo de nosotros, sino de todos nuestros hermanos con los cuales compartimos estas enseñanzas. Por eso te invito a que compartas esta información y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.